Continuamos trabajando con ecuaciones dentro de la unidad 2. En el video anterior vimos las ecuaciones lineales. Ahora avanzamos un grado más de dificultad hacia las ecuaciones cuadráticas con una estructura similar a la anterior, a la de las ecuaciones lineales, pero con el agregado ahora de términos que contienen a x al cuadrado, que son múltiplos de x al cuadrado, o sea, un número por x al cuadrado. Si aparece ese término, más lo que teníamos en la ecuación anterior, términos con x y términos constantes, hablamos de una ecuación cuadrática. Vamos a un ejemplo para ver cómo resolverlas. Hay diferentes técnicas de resolución. Vamos a ver cómo resolverlo de forma general con la fórmula resolvente, la fórmula de Bhaskara. Y bueno, en los casos en los que se pueda resolver de forma más directa, lo haremos. En el primer ejemplo queremos resolver esta ecuación. ¿Ven? Se agrega a lo que teníamos antes el término con x al cuadrado. Si tratáramos de ir despejando con despejes directos como en el tipo de ecuación anterior, sería difícil llegar de esa manera a obtener el resultado. Lo que hacemos acá es utilizar una fórmula que funciona para ecuaciones cuadráticas que son de la forma número por x al cuadrado más número por x más número igualado a 0, siempre a 0. O sea, podemos resolver con la fórmula que vamos a utilizar ecuaciones cuadráticas que tengan esta estructura. Para esto aplicamos la fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, que dice que las soluciones, las raíces de esta ecuación, digo en plural, porque suele ocurrir que este tipo de ecuaciones tengan dos soluciones. Puede ser, lo vamos a ver con ejemplos, que tenga dos soluciones, que tenga una única solución o que no tenga soluciones reales. La fórmula tiene la siguiente estructura. Ven que el cálculo depende únicamente de los tres coeficientes que aparezcan en la ecuación. O sea, los tres números que acompañen a la x o que estén en el término constante. Bueno, entonces en nuestro ejemplo, les aclaro que esta fórmula se deduce a partir de la técnica de completar cuadrados. Uno podría resolver esto completando cuadrados, como vimos en un ejemplo cuando hablamos de factorización, pero bueno, con esa técnica se llegaría a esta fórmula general. Como necesitamos un 0 de este lado, pasemos el 6 restando para que la ecuación tenga esa estructura requerida por la fórmula. Veamos ahora cuáles son los valores de los coeficientes de la ecuación. Adelante de x al cuadrado no hay nada, así que asumimos que hay un 1 multiplicando. A va a ser igual a 1. En el caso de la x sería un menos 1 lo que hay multiplicando, por el menos que tenemos adelante. Y c sería igual, sin olvidarnos del signo, c sería igual a menos 6. De forma tal que aplicando la fórmula con esos coeficientes tendríamos menos b, es decir, menos menos 1, más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 6, todo esto dividido 2 por a, o sea, 2 por 1. Fíjense que escribimos más menos en la fórmula. Eso quiere decir que en realidad tenemos que hacer dos cálculos. Una vez con más, una vez con menos, con la posibilidad de obtener dos valores diferentes. Menos menos 1 es 1 positivo. Más menos. La raíz de menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Menos 4 por 1, menos 4. Menos 4 por menos 6. Menos menos más, 24. Dividido 2.
esto es 1 más menos la raíz de 25 sobre 2, o sea, 1 más menos 5 sobre 2. Y bueno, habiendo llegado a este punto donde resolvimos la raíz, ya podemos separar el cálculo en dos para obtener, en este caso, dos soluciones diferentes. 6 sobre 2, 3. 1 menos 5 menos 4 sobre 2 menos 2. Y acá tenemos las dos soluciones de la ecuación. Fíjense que si miramos esto, lo que acabamos de encontrar son los valores de x que hacen que este polinomio de grado 2 sea igual a 0. O sea, estos dos valores son las raíces del polinomio x al cuadrado menos x menos 6. Que por lo tanto, de acuerdo a lo visto cuando terminamos con división de polinomios y hablamos del teorema del resto y sus consecuencias, ese polinomio de grado 2 podría entonces factorizarse como x menos 3, que es una de sus raíces, por x menos 2, que es la otra raíz, es decir, como x menos 3 por x más 2. Así podemos factorizar a un polinomio de grado 2 a partir de sus raíces. En realidad acá además, adelante, deberíamos tener el cuidado de poner el valor de a, que es 1 en este caso, pero bueno, como es un 1, no hace falta escribirlo, un 1 multiplicando. En general, si uno tiene un polinomio de grado 2, a por x al cuadrado, más b por x, más c, y uno sabe que sus raíces son x1 y x2, conociendo eso, se puede factorizar a ese polinomio de grado 2 como a por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Con esto, entonces, vemos que tenemos un nuevo recurso para factorizar, en este caso, polinomios de grado 2. Sigamos con ejemplos. Veamos el siguiente caso. Bien, nuevamente una ecuación cuadrática y nuevamente nos encontramos al principio con la necesidad de despejar para que nos quede un 0 de un lado, del lado derecho en este caso. Así que mantengamos esto que está del lado izquierdo y pasemos hacia la izquierda los términos que estaban en la parte derecha de la igualdad. 10x que pasa restando, 6 que pasa sumando, para que nos quede igualado a 0. Haciendo las agrupaciones posibles, x al cuadrado se mantiene igual, 6x más 6x con menos 10x sería menos 4x, y más 7 más 6 más 10. Ya estamos en condiciones de utilizar la fórmula resolvente. Identifiquemos los valores de a, que es 1, b, que es menos 4, y c, que es 13. Y vayamos una vez más a la fórmula. Menos b sería menos 4, más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, menos 4 al cuadrado, menos el 4 de la fórmula,
por A que es 1 por C que es 13, todo dividido 2 por A que es 1. Avanzamos en el cálculo, menos menos es más 4, menos 4 al cuadrado que es 16, menos 4 por 1, 4 por 13, 52, y esto es 4 más menos la raíz de menos 36. Si hacemos 16 menos 52 nos da negativo, nos da menos 36. Y llegamos al punto donde ya tenemos el valor que está dentro de la raíz para poder calcular su raíz cuadrada. Pero lo que se llama el discriminante, este número que queda al terminar de hacer la cuenta dentro de la raíz, es el que se llama el discriminante. ¿Y por qué es importante? Porque define la cantidad de soluciones que va a tener la ecuación cuadrática. En el caso anterior, como era positivo, terminamos obteniendo dos soluciones. En este caso, como el discriminante resulta negativo y no podemos, dentro del conjunto de los reales, calcular la raíz cuadrada de un número negativo, tenemos que concluir que no hay solución real. Sí la habría en otro conjunto más amplio, que es el de los complejos, donde esto sería igual a 6i. Pero bueno, no trabajamos con ese conjunto, así que nuestra conclusión es que en los reales no hay solución. Esa cuadrática no tiene solución real y en particular esto no podría ser factorizado, no se puede factorizar, porque no tiene raíces. Bien, entonces acá vimos un ejemplo donde la conclusión es que la cuadrática no tiene raíces reales. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos lo siguiente, ya despejado en este caso, ya igualado a 0. Ya saben que si no es así hay que despejar hasta que nos quede un 0 del lado derecho. Si queremos analizar esto con la fórmula resolvente, una vez más identificamos los valores de los coeficientes. A otra vez es 1, es muy común que A sea 1, aunque no siempre tiene que ser así. B es menos 6, C es 9. Y con eso ya podemos pasar a la fórmula resolvente, igual que antes. Van a ver que es importante, ¿no?, recordar esa fórmula, si no la recordaban de antes. Menos b, acá sería menos menos 6, más menos la raíz de menos 6 al cuadrado, menos 4 por a que es 1, por c que es 9, sobre 2 por a, es decir, 2 por 1. Esto es igual a 6 positivo, más menos la raíz de menos 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 por 1 por 9, que es menos 36, todo dividido 2. Y acá se va a dar nuevamente algo interesante por el hecho de que dentro de la raíz nos queda un 0. 36 menos 36, 0. Raíz de 0, 0. ¿Sí? Porque 0 por 0 es 0. Así que nos queda esto. Y en este caso, sumar o restar por 0 es lo mismo que nada. Así que esta parte de acá la podemos eliminar, no afecta al cálculo. Y quedarnos, olvidarnos del más menos y quedarnos solamente con 6 sobre 2, que es 3, y que es, por lo tanto, la única raíz, la única solución de la ecuación. Única solución es lo que se llama una raíz doble. Una raíz tal que
si hacemos la factorización de nuestro polinomio, ahora que conocemos su raíz, nos aparece la factorización, primero a, que es 1, así que otra vez no hace falta escribirlo, y en la factorización nos aparece 2 veces la misma raíz. ¿Sí? Si dividimos esta cuadrática por esta expresión, nos da como resultado x menos 3, así que esa raíz, por ello es raíz doble, aparece 2 veces en la factorización. Esto, fíjense que también se puede escribir como x menos 3 al cuadrado. Y esa es la factorización de esa cuadrática. Eso es lo que ocurre cuando el discriminante es 0. Vamos con algún ejemplo más. Ya vimos cómo usar en estos ejemplos la fórmula resolvente, cómo podemos obtener 2 raíces, una raíz o ninguna raíz real. Podríamos ver ahora algunos ejemplos donde la resolución pueda ser más directa, más allá de que, recuerden, cualquier ejemplo de ecuación cuadrática se tiene que poder resolver con esta fórmula, con la fórmula de Pascal. Pero bueno, no está de más tener otras opciones para casos más sencillos que además refuercen nuestra comprensión del manejo en general de este tipo de expresiones. A ver, para mostrar comenzando con un ejemplo sencillo, qué otras posibilidades tenemos, veamos algo simple que es la ecuación x al cuadrado igual a 4. Eso es una cuadrática porque está la x al cuadrado. Falta el término con x, pero no por eso deja de ser una cuadrática si tiene x al cuadrado. Si quieren pueden pasar el menos 4 restando, igualar a 0 y usar la fórmula resolvente. B sería 0 porque no hay término con x. A sería 1 y cuando el 4 pase restando me va a quedar que C es menos 4. Pero ¿para qué hacer eso si puedo pasar el cuadrado como raíz, no? Y raíz de 4 es 2. Y listo. Pero tengan cuidado porque si lo escribimos así no estaría del todo bien porque hay otro número que al ser elevado al cuadrado da 4. No solamente el 2. El menos 2 también tiene que ser solución. Porque también si lo elevo al cuadrado me da 4 positivo. Y me está faltando eso en mi desarrollo. Bueno, en general, cuando uno despeja un cuadrado como raíz en una ecuación cualquiera, debemos dejar allí donde sacamos el cuadrado, debemos poner módulo. Eso nos va a permitir contemplar las dos soluciones diferentes que pueden surgir. ¿Cuáles son los números que tienen módulo 2? Los que están a distancia 2 del 0, recordemos ese concepto de la unidad 1, son x igual a 2 y x igual a menos 2. Y ahí tenemos las dos soluciones de nuestra ecuación. Fíjense también que si hubiéramos optado por pasar el 4 restando, hubiera quedado una diferencia de cuadrados. Y esto podría haberse expresado como x menos 2 por x más 2 por la diferencia de cuadrados. Y ahí podíamos ver cuáles son las raíces, 2 y menos 2. Porque en la factorización de este tipo, las raíces van restando. Diferentes formas de llegar a la misma conclusión. También podría ser interesante analizar un ejemplo como el siguiente. Este caso no es tan simple porque no está solo la x al cuadrado, sino que también aparece el término, lo que llamamos el término lineal, el que tiene la x. Se puede hacer con la fórmula resolvente tranquilamente. A es 1,
B es 5 y como no hay C, C es 0. Pero también en este caso, como al no haber término independiente del lado izquierdo, los dos términos que tenemos tienen X, podríamos sacar X como factor común. Podríamos decir que esto es lo mismo que tomamos la X de menor potencia, que es X a la 1, lo usamos como factor común, X al cuadrado dividido X es X, más 5X dividido X, simplificando las X, queda solamente 5, y esto igual a 0. Y de ahí tenemos que poder deducir directamente las raíces. Porque, fíjense, podemos pensar lo siguiente, más allá de que si uno sabe que esto es la factorización de la cuadrática, podríamos leer las raíces a simple vista, también podemos razonar lo siguiente. Esto es una multiplicación. Al sacar factor común, nos quedó una multiplicación entre dos expresiones que dependen de X. Y queremos que eso dé 0. Ahora, la única forma de que una multiplicación dé 0 es que alguno de los factores que multiplican sea 0. Así que, o X es 0, y ahí ya tenemos una solución, X igual a 0. O X más 5 tiene que ser igual a 0 para que la multiplicación dé 0. Pero para que X más 5 sea 0, X tiene que ser igual a menos 5, y ahí tenemos el otro valor de X que hace que esta igualdad se cumpla. Por lo tanto, las raíces de esta cuadrática son 0 y menos 5. Y fíjense que es justamente coherente con esta factorización. Acá es como si tuviéramos X menos 0, por eso está solo la X. Y acá tenemos X menos la otra raíz, que es menos 5. Pero como menos menos es más, nos quedó X más 5. Eso ya cubre varias de las posibilidades que pueden darse al resolver una cuadrática. Veamos un último caso. Supongamos que la cuadrática se presenta como un binomio al cuadrado. Si uno desarrolla esto, aparece la x al cuadrado y es una cuadrática. Supongamos que esto está igualado a 4, por ejemplo. Para resolver esa ecuación, tranquilamente podríamos empezar por desarrollar este binomio al cuadrado, desarrollar esto, pasar el 4 restando, nos va a quedar un 0, y usar la fórmula resolvente como en los primeros ejemplos. Pero también podríamos aprovechar el hecho de que esto está elevado al cuadrado para despejar el cuadrado. Pasar el cuadrado al lado derecho sería raíz de 4, sin olvidar que al despejar el cuadrado, lo que estaba dentro del mismo tiene que quedar dentro del módulo, para contemplar las dos soluciones posibles. Raíz de 4 es 2. Así que el módulo de x menos 1 tiene que ser igual a 2. Ahora, para que el módulo de esto que tenemos dentro del mismo, que es x menos 1, sea igual a 2, x menos 1 tendría que ser 2, que tiene módulo 2, o tendría que ser menos 2, porque menos 2 también tiene módulo 2. Así que tenemos dos posibilidades. Que x menos 1 sea igual a 2, para que su módulo sea 2, o que x menos 1 sea igual a menos 2, para que su módulo sea 2. Y despejamos en cada caso una solución de la ecuación. En la primera obtenemos x igual a 3, en la segunda obtenemos, nos queda menos 2 más 1, es decir, menos 1. Y ahí tenemos las raíces de la ecuación cuadrática. Bueno, con esto concluimos el análisis de ecuaciones cuadráticas. En el video que sigue veremos otro tipo de ecuación que nos va a interesar analizar en este curso.